Saludos, ¿ustedes me escuchan ahí? Sí. Sí, sí. El internet va a estar lento hoy. Estoy en el campo, ya lo saben. Pero la estamos grabando como quiera, va a estar disponible la grabación. Entonces, una función asigna a cada elemento del conjunto de partida un único elemento en el conjunto de llegada. Ahí tenemos una función. A cada elemento de este conjunto se le asigna un único elemento en el conjunto de llegada. O sea que de aquí no pueden salir dos rayas. O sea, si el 1 tiene, la imagen de 1 es B y la imagen de 1 ya no es función. Se le llama relación. Pero cuando es a cada elemento de este conjunto de partida, va a una única imagen, es una función. Entonces, en cálculo 1, se van a trabajar con esas funciones, con funciones que van de un real a otro real. O sea, yo inicio, por ejemplo, en 3 y llego a otro número aquí. O sea, por ejemplo, yo tengo f de x igual a 3x más 1. Si yo inicio en 3, yo digo 3 por 3 más 1, eso me va a dar 10. Yo inicié en 3 y llegué al 10. Con esas funciones que se trabajan aquí en cálculo 1. Ya si es cálculo 2, en cálculo 2 ya se trabaja con funciones de varias variables. En cálculo 2 sería ya funciones. Si es cálculo 2, sería una función que va de Rn a R. Esas son funciones de varias variables, se le llaman estas. Eso se dan en cálculo 2. Okay, entonces nosotros aquí, si van a ver funciones reales, cálculo vectorial, serían funciones que van de un real a un vector. Entonces Rn ahí. ¿Ven? Estas son funciones vectoriales. En cálculo vectorial, estas se dan en cálculo 2, funciones de varias variables. Entonces, nosotros nos vamos a concentrar en las funciones que van de R a R, o sea, de la dimensión, de una dimensión a otra dimensión, o sea, de unidimensional, ¿ok? O sea, nosotros vamos a irnos desde el eje X, que es el conjunto de partidas, y vamos a llegar al eje Y. O sea, nosotros, por ejemplo, este puntico que está aquí, ese puntico se va a definir como B. Ese puntico es B, D. B, D. Ese punto que está ahí. Si yo voy a definir este puntico que está aquí, por ejemplo, este que está aquí, yo voy a definir ese puntico ahí. Bueno, a este yo le llamo X. Cuando yo proyecte hacia arriba, se me define ese puntico que ustedes ven ahí. Y ese puntico me va a definir aquí una ordenada que se llama f de x. F de x. O sea, si aquí usted está x, como la curva está hacia arriba, usted proyecta hacia arriba y luego se desplaza aquí ya a buscar la nada. O sea, que ese punto va a ser el x, f de x. Uy, ¿estamos claros? Ese puntico de ahí va a ser coordenada x, f de x ahí. Ese puntico. Entonces, cada función real, bien, cada función real tiene una gráfica. Cada función en el plano cartesiano, el eje X, el eje Y y la gráfica. Una gráfica. Cada función tiene una gráfica. Entonces, ¿cómo usted se da cuenta que una gráfica representa una función? Bueno, ahí lo que
que se llama la prueba de la recta vertical. Por ejemplo, si yo le pongo estas dos figuritas aquí, esas dos figuritas, y le pongo esa parábola que abre hacia arriba, ¿ven? Y le pongo esta parábola que abre a la derecha, ahí. ¿Ven? Este que está aquí el eje X, y este que está aquí el eje X. Hay una de esas dos que es función y hay otra que no es. Entonces, ¿cómo usted lo hace eso? Con el criterio de la recta vertical. O sea, usted traza una recta vertical. Si usted traza una recta vertical o así. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí la recta vertical la toca una sola vez. Ahora aquí, aquí una sola vez. Pero aquí, si yo trazo una recta vertical por aquí, esta vertical la toca dos veces. Entonces, esta es una función. Es una función. Es una función esa. Ahora, esa no es función. No es función. Porque para un mismo valor de X, yo tengo dos valores de Y. Ese valor y ese valor. ¿Qué es lo que la definición dice? A cada elemento del conjunto de partida, un único elemento en el conjunto de llegada. Entonces, nosotros vamos a trabajar con funciones explícitas, o sea, que es cuando la variable Y está despejada. Y igual a f de X. Entonces, como le había dicho, una función real tiene su gráfico. Yo puse esta como un ejemplo aquí. Esa es la gráfica de esa ecuación. Entonces, esa gráfica, si ustedes se fijan, tiene un desplazamiento horizontal. O sea, la gráfica tiene una extensión horizontal que va desde A hasta B. Ese viene siendo el dominio. El dominio son los valores que se le puede dar a la variable X. Y la gráfica también tiene lo que es una altura. La altura, si ustedes se fijan, va de C a D va la altura. De C a D va la altura. Entonces el rango son los valores que toma la variable Y. Y ven, el rango lo toma la variable Y. Entonces, esas son las funciones explícitas. La función explícita, la variable Y está despejada. Función implícita. La función implícita, entonces ahí la variable, en esta la variable dependiente, Y, no está despejada. Por ejemplo, que usted tenga, ¿cuál función? Bueno, una fácil, 2x más Y menos 5 igual a 0. ¿Ustedes ven? 2x más Y menos 5 igual a 0. Ahí la variable Y no está despejada, esa está en forma implícita. Función implícita ahí. ¿Ustedes ven? Ahora, esa misma yo la puedo poner explícita, o sea, esa que está aquí. Yo la pongo explícita despejando. Y igual a menos 2x más 5. Entonces, cuando nosotros tenemos en derivada, hay un tema en derivada, derivación, que es para derivar esas funciones. Derivación implícita es para derivar funciones implícitas. Y la primera tema de derivada serían todas de funciones explícitas, todas de funciones explícitas. Entonces, déjame buscar el libro aquí de Stewart, a ver si lo... Para ir analizando unos ejercicios. Vamos a ver, James Stewart. En James Stewart
Bueno, ahí estaba la práctica que había puesto. ¿Qué es esto que está ahí? Pero, como eso es de tarea, vamos a ver si aparece otro ejercicio interesante. Ah, bueno, ahí están las funciones. Ahí está, en este libro está el tema de funciones también. 4 maneras de representar una función ahí. Las funciones surgen siempre que una cantidad dependa de otra. Eso está bien. Las funciones surgen siempre que una cantidad dependa de otra. Por ejemplo, el área del círculo ahí, que es pi por radio al cuadrado. Entonces, déjame ver. Mira ahí, es una función que fue lo que yo le puse. Es una regla que asigna cada elemento X de un conjunto exactamente un elemento f de X en un conjunto E. Tienen el diagrama de una función ahí. Esta es la entrada y este es el producto terminado. Se le puede decir raw material. Y este es el producto final. El diagrama, una máquina representa una función. Eso viene siendo como una calculadora. A una calculadora, usted tiene su calculadora, ¿no es la? Y le da la tecla X a la 2. Usted entra a 2 y le da la tecla X a la 2 y sale 4. La calculadora realizó la función ahí. Con esa tecla, claro, la de X al cuadrado. La de X al cuadrado. 2 y entro, le doy a la tecla X2, me sale 4. Entonces, el diagrama de flecha, ese diagrama de flecha, que es este que yo le puse aquí, ustedes ven que es el diagrama, se llama diagrama de flechas de una función. Entonces, dice aquí, el método más común para la visualización de una función es con su gráfica, pero eso nada más sucede en las funciones reales. ¿Okay? Entonces, si f es una función con dominio D, entonces la gráfica es el conjunto de pares ordenados. Eso está bien ahí. Déjame ver aquí una grafiquita. Por ejemplo, ustedes ven esa gráfica que va, esa línea azul. Entonces, el conjunto de todos esos puntos, por ejemplo, ese puntico, yo le puedo poner coordenada 1, f de 1. A ese puntico que está ahí, yo le pongo coordenada 2, f de 2. 2, f de 2. Y así sucesivamente. Entonces, el conjunto de todos esos pares, el conjunto de todos los x, f de x, me van a definir la función, la gráfica. Miren aquí lo que yo le había puesto a ustedes, el dominio. Si usted tiene esa curva, eso, su dominio va desde ese punto aquí. Ya tendría que definir los valores que tenga ahí. Y el rango es la altura. Miren ahí la altura. Y ahí. Entonces, déjame ver. Miren este ejemplito ahí. Miren ese ejemplo ahí. En ese ejemplo me están pidiendo miren ahí me están pidiendo la gráfica de una función f se muestra
Miren ahí, no, tengo un crayón azul. Encuentra los valores de f de 1 y f de 5. Si ustedes se fijan aquí, ¿quién viene siendo f de 1? F de 2. F de 1 es la altura, esa altura que usted está viendo ahí. Y f de 2 es esta altura. Ok, entonces, en este aquí, me están pidiendo el f de 1. Yo tengo que ubicarme en el 1. Fíjense aquí el eje X. Ahí yo tengo el eje X, ¿no? Es el eje X. Y ese que está ahí es el eje Y. Por lo tanto, aquí yo tengo ¿quién? El origen. Ese que está ahí es el origen. Entonces, a partir de ahí yo cuento 1, 2, 3, 4 y ahí está el 5. Entonces, si yo voy a calcular f de 1, colocarme aquí en el 1. Como veo que la curva está hacia arriba, debo de proyectar hacia arriba y cuento en 1. 1, 2 y 3. O sea que el f de 1, f de 1 es igual a 3. O sea, el f de 1 viene siendo esa altura que va de ahí. Ese viene siendo el f de 1, que vale 3. Me piden el f de 5. Entonces, miren, yo me coloco en el 5. Yo cuento 1, 2, 3, 4 y 5. El 5 está ahí. La curva, si ustedes se fijan, no está hacia arriba. La curva está hacia abajo. Entonces, hay que proyectar hacia abajo. Si usted proyecta hacia abajo, esa pequeña alturita que está ahí, como está por debajo del eje X, tiene que ser negativo. O sea, que eso va a ser menos 0. El f de 5, el f de 5 va a ser igual a negativo a menos 0.75. Menos 0.75. Sería esa alturita que va de ahí a ahí. Ese pedacito de ahí a ahí. Ese viene siendo el f de 5. Entonces yo le voy a preguntar a ustedes, ¿cuánto vale el f de 2 aproximadamente? ¿Quién me responde? F de 2 aproximadamente. 4. Exactamente, 4. Muy bien, muy bien. F de 2 es 1, 2, 3 y 4. 4. El F de 3, aproximadamente el F de 3. 3. Muy bien. O 3 y algo, 3 como 3.1, pudiéramos ahí casi, pero está bien, 3. El F de 4. F de 4. Punto y algo. Ajá, ¿cuánto? 1. Sé, 1.1. 1.1 me vuelve ahí. Porque el 1.6 estaría como por aquí. Ahí estaría el 1.6, más o menos. Ok, F de 6 ahora, aproximadamente. F de 6. Menos Menos 1. Aquí tengo el 6. Empieza a contar cuadrito ahí. Un O cuadrito. sea, -2, ¿no? Casi menos 2. 1.98. Es la cosa. Vamos a ver negativo 1.9. Voy a poner ya. Ok, entonces nosotros ahora, el dominio y rango. Entonces el dominio yo le había dicho que es el rango es la altura. El rango es la altura de la gráfica. Altura. Y el dominio es el desplazamiento. ¿eh?
el desplazamiento horizontal del dominio. Entonces, ustedes me van a definir ahí el dominio, de dónde a dónde va el dominio. Fíjense que aquí yo lo definí en forma de intervalo. Y el rango también en forma de intervalo. Entonces, el dominio y rango. ¿Cómo sería el dominio y rango ahí? ¿De dónde a dónde va? Tienen aquí, arranca aquí. O ahí. ¿De dónde a dónde va el dominio? Desde aquí hasta aquí que va el dominio. En intervalo, ¿cómo sería eso ahí? ¿De dónde a dónde? Sería 1,7. No. No, porque fíjate que el 1 sería, si la gráfica iniciara ahí, sería así, 1,7, pero la gráfica inicia aquí. Bueno, la gráfica inicia aquí. El rosado, ¿tú ves dónde termina el rosado ahí? Entonces, en el eje X, ella inicia en 2, en 0, en 0. ¿Tú ves? El rosado llegó aquí, este es el 0, ahí está el 0. Del 0 al 7. Ese es el rango. Ese es el dominio. Ahora vamos con el rango. El rango es la altura. La altura veo que va desde este puntico hasta ahí. ¿Cuánto es el rango ahí? ¿De dónde a dónde? Desde menos 1.9 a 1, 2, 3, a 4. 2, 3, 4, a 4. De menos 1,9 a 4. Muy bien. También. Entonces, déjame ver una cosa. Tengo aquí. Esto lo archivo. Práctica. Práctica de conocimiento previo. Tarea de funciones, varias variables. Bueno, ustedes tenían ahí en la práctica. Práctica. La práctica de funciones. Vamos a ver aquí por ahí eso. Función. Funciones. Entonces, a ver. Miren, esa es la tareita que ustedes. Entonces ahí, ya nosotros podemos definir de una vez el f de menos 1 ahí. Miren ahí el eje X ahí. Este es el eje X y este es el eje Y. O sea que el origen está aquí. Ese es el origen de coordenada. Entonces me piden f de menos 1. El menos 1 está a la izquierda aquí. La curva está hacia abajo. Entonces se proyecta y sería menos 1, menos 2. Menos, ajá. F de menos 2. Entonces vamos a estimar. Estime el valor de 2. Aproximadamente. Entonces ahí sería 1, 2 2.80, aquí. 2.8 más o menos.
Sería esta altura. Un cuadrito. Esta parte aquí es ahora. Miren, el f de x, y igual a f de x. Ya le había dicho a ustedes, bueno, que donde quiera que esté f de x es y. O sea, que aquí me está diciendo, ¿cuándo la y vale 2? Ahí me están preguntando, ¿cuándo la y es igual a 2? Entonces, ¿cuándo la y igual a 2? Bueno, la y es la altura. Miren el 1 aquí, miren el 2 aquí. La y vale 2 en ese puntico ahí. Ahí vale 2. Cuando x vale 1. ¿Ustedes ven? Cuando la x es 1, la y vale 2. Pero también vale 2 aproximadamente aquí. Ahí vale 2 también, porque esa es la altura. Es como que usted traza una recta horizontal ahí. Es como que usted traza la recta horizontal y igual a 2. Cuando la y vale 2, bueno, cuando x es 1 y cuando la x vale menos 1, menos 2, menos 3. O sea que los dos valores, las dos soluciones, que y igual a 2, cuando x es igual a 1 y cuando x es igual a menos 3 dijimos. A menos 3. Entonces, ¿cuándo vale 0 ahora aquí? En esta hora. ¿Cuándo la y vale 0? Cuando x es Cuando es igual a cuánto. que, cuando es que es igual a 0 también, profe, no. Aquí, este puntico que está ahí. Esos dos punticos, ¿ves? Bueno, tú trazas la recta horizontal y igual a 0, que es esta que va aquí. Esa es y igual a 0. Entonces la curva viene así, ¡pa! Choca ahí. Viene ahí, ¡pa! Y choca aquí. Entonces hay que definir esos punticos que está ahí. Ese valor de x ahí. Y este valor de x ahí. Eso es X Como es un igual 0.5. Más o menos, sí, 0.5. Y este x de aquí. Está después del 0. Un cuadrito, dos cuadritos. 2.5, positivo o negativo. 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 Negativo, porque está a la izquierda del eje Y. Menos 2.5. Este se lo voy a dejar a ustedes ahora, vamos. Dominio y rango. Eso fue lo que hicimos aquí. Ustedes ven aquí. El dominio de aquí a ahí. Y el rango de ahí a ahí. Entonces aquí vamos con esta. Donde estoy, aquí. El rango. Que es la pregunta de ahí, por ejemplo. El rango y la altura, acuérdense. Y aquí dominio. Vayan haciendo eso, vengo ahora. ¿Vieron? Está bien, profe.
Vamos, dominio, ¿cuánto le dio? Menos 3, 3. Muy bien, el dominio de menos 3 al 3, está bien, de menos 3 a 3. ¿Y el rango? Menos 2. Menos 2,3. Menos 2,3. Muy bien, menos 2,3. Sí. Menos 2,3. Entonces, miren aquí la parte 2, la práctica, la parte 2 de la práctica. Dice ahí, evaluar el cociente de diferencia. Evaluar el de diferencia. Vamos a llevarlo para acá. Evaluando el cociente de la práctica. Miren, ahí en la número 2 dice f de x. Yo le voy a hacer una parecida a ustedes, porque ustedes, miren, yo voy a hacer, déjame ver, f de... Yo le voy a hacer a ustedes f si f de x, si f de x es igual a 2x al cubo menos 3. Evaluar el cociente, diferencia. Ese cociente de diferencia le vamos a poner f de 3 más h menos f de 3 partido h. ¿Qué vamos a hacer? Miren, esa función, en vez de la x, yo voy a poner f de 3. Ahí, f de 3. ¿Te ves dónde está la x? Yo puse un 3 ahí. Entonces sería igual a 2 por 3 a la 3 menos, aquí no hay x, seguimos poniendo el 3. ¿Estamos claros ahí? ¿Dónde está la x? ¿Dónde está esa x? Yo cambié por 3. O sea que nada más cambia aquí 3 y 3 ahí. ¿Y eso da cuánto? 27. 3 por 3, 9 por 3 son 27. Por 2 son 54. 54 menos 3. Eso le da 51. ¿Ustedes ven? Ahora bien, en vez de 3, 3 más h. O sea que f de 3 más h quiere decir que donde estaba la x ahora, yo voy a poner 3 más h. Solamente va aquí. O sea que voy a decir, eso es igual a 2 por 3 más h. 2 por 3 más h al cubo. Menos 3. Entonces planteamos el cociente de diferencia. O sea, esto que está aquí, que yo le voy a llamar A. A. Mi A va a ser igual ahora. Ya usted viene y pone el primero. F de 3 más H. ¿Quién es? Eso que está ahí. Esa expresión que está ahí. Sería 2, 3 más H al cubo, menos 3. Menos, ese menos de la fórmula. Menos, paréntesis. Entonces, F de
3 ahora. F de 3 vale 51. Vale 51 ahí. ¿Dividido quién? ¿Estamos claros hasta ahí? Duda, dígame. Dale un chin para atrás, profe. Ven para atrás. Mira, esta es la función, ¿no es la? Ustedes van Ajá. ahorita más abajo, esa es de la tarea. Y entonces estamos haciendo el f de x. Yo cambié el ejercicio, 2x al cubo menos, y vamos a evaluar el cociente de diferencia. Este que está aquí es el cociente de diferencia. Que si yo le pongo límite cuando h tiende a 0, ya estamos hablando de derivada por ahí. Pero mientras tanto es cociente de diferencia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, ahí hay que evaluar. ¿Usted ve la x ahí? F de x, f de 3. O sea, donde está la x, yo voy a poner un 3. O sea, f de 3 es igual al 2, donde está la x, ahora va un 3. 3 a la 3 menos ese 3 que está ahí. En el caso de ustedes de aquí, tendrían que hacer f de 2. ¿Cuánto le da? F de 2 ahí, ¿cuánto vale? Esta función. Está fácil, ahí eso. 8. 8 me dijiste, ¿no es verdad? Ajá. Entonces después van a poner 2 más h, sería 2 más h al cubo. En este caso es 3 más h al cubo, pero como la x al cubo está multiplicada por 2 y se le resta 3. Entonces esa expresión viene aquí abajo. Estamos sustituyendo f de 3 más h, que es esto que está aquí, y f de 3, que es el 51. Mírenlo ahí. Pongo un signo de menos y un paréntesis ahí. Después del signo de menos pongan un paréntesis. Ok, entonces ahora empezamos a desarrollar esa parte ahí. Ya eso ahí. Entonces ahí empieza el cubo de la suma. Ahí. Vamos a poner 2. Abren un paréntesis. La primera al cubo. O sea, sería 3 a la 3. Más 3. El cuadrado de la primera por la segunda. Más 3 veces la primera por el cuadrado de la segunda. Más la segunda al cubo, h al cubo. Ok, cierro paréntesis. Todo eso está multiplicándose por 2. Menos 3, menos 3, menos 51. Menos 51. ¿Dividido quién? Dividido h. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Hacemos la multiplicación. Miren, aquí sería 3 al cubo. Eso es 3 por 3 son 9, por 3 son 27. Y ese 27 por 2 me da 54. Aquí va a dar, mira, aquí va a dar 3 al cuadrado son 9. Y 9 por 27. 27 por 2 son 54. Más 54H. 54 más. Porque aquí daba 27, por ese 2 da 54H. Ahora bien, vamos aquí ahora, mira. 3 por 3, ahí. Ese da 9 ahí, ¿no es la? 9. Pero ese 9 se va a multiplicar por ese 2 y da 18. 18 y la h está al cuadrado, 18 h cuadrado. ¿Ustedes ven? 18 h cuadrado. Más
Aquí va a quedar h al cubo ahí. ¿Ven? H al cubo por 2. 2 h al cubo. Menos 3 menos 51 da menos 54. ¿Partido quién? Esa h. Entonces, ¿qué se cancela en el numerador? ¿Quién me dice? Estos dos se cancelan ahí. Ese y ese, ahí no es la. Ok, y ahora, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué me ayuda? Tengo aquí 54H. Se pueden sumar los 2H. Ah, no. 18 cuadrado. Más 2H al cubo. Sobre H. Falta una cosita por hacer ahí. Dividirlo entre H. Ey, estoy en eso. Hey. Así mismo es. Hay que dividir entre H. O sea que me va a quedar aquí 54. ¿Ustedes ven? Porque esa H fue con esa H. 18, como la H está al cuadrado, y aquí está H, se canceló una H con una H, queda 18H. Y aquí que está el cubo, aquí quedaría 2H cuadrado. 2H cuadrado. Entonces, eso, así que van a hacer ese ejercicio. Esto de dominio, eso de dominio, ahí lo que tiene es que calcular el dominio. Y a mí no me gusta entrar mucho en esa parte, pero lo pudiéramos hacer fácil eso. Déjame ver. Eso no es suele excluir los valores que hagan cero la función abajo, el denominador. Exacto, eso es. Si son polinomios, y ahí control V. Aquí, si es una función racional, el A es una función racional. Racional. Entonces, si la función es racional, el denominador no puede ser 0. No puede ser 0 ahí eso. Entonces, el denominador te lo igual a 0. X al cuadrado más X menos 2 igual a 0. Entonces, ahí necesitamos dos números que multiplicados me den 2. Y la resta de 1. Fácilmente, esos son 2 y 1. 2 y 1, ¿Ven? 2 por 1 es 2, igual a 0. Entonces ya ahí quedó que x más 2 es igual a 0. Eso implica que x igual a menos 2. Y x menos 1 igual a 0. Eso implica que x igual a 1 ahí. Entonces el dominio es para todo. Vamos a ponerlo. El dominio. Todos los reales El menos. dominio para todo x que pertenece a los reales, tal que x es diferente de menos 2 y 1. X es diferente de menos 2 y 1. Lo pueden poner así. Eso se lee para todo. Para todo x que pertenece, para todo x que pertenece, pertenece a los reales, esta R de reales, los reales, tal que, ese slash ahí, tal que, no es la, tal que x
es ese signo de igual tachado, diferente. Es diferente de menos 2 y 1. Otra forma de ponerlo, es poner dominio, que va a ser igual de menos infinito a menos 2. Unido de menos 2 a... Ajá. Y unido, unión de 1 a infinito. Esa es otra forma de ponerlo. Esa es la parte A, ahí la parte A. La parte B, en la parte B hay un denominador aquí. Fíjense que aquí hay un denominador. También es una función racional. No sería función, el primero es función racional. Este sería bueno, sería una función, una expresión, una función fraccionaria. Una función fraccionaria. Eso es. Porque la función es racional cuando el numerador y el denominador son polinomios. Pero si ustedes se fijan en este, el denominador es un polinomio, pero este no es un polinomio. Porque un polinomio debe de tener la variable x, debe de tener exponente entero positivo. Entonces, esta sería una función fraccionaria. Entonces, lo mismo, se iguala el denominador a 0. Entonces, usted iguala el denominador a 0. X cuadrado más 1 es igual a 0. ¿Qué sucede? Que no existe un número real elevado al cuadrado le dé miren, ahí no es un número real que elevado al cuadrado de negativo. ¿Estamos claros ahí? Por lo tanto, esa función es continua. El dominio son todos los reales. ¿Estamos claros? O sea, esa ecuación no tiene solución real. Okay. No tiene solución real. Por lo tanto, el dominio es de menos infinito a infinito. O usted puede poner, el dominio son todos los reales, R. Ahora, si estuviéramos trabajando en variable compleja, miren, variable compleja. Variable compleja es este cálculo 1, pero con la variable z. Y z es igual a x más y. Entonces, en variable compleja, esta función tendría una discontinuidad en i y en menos i. Sería en variable compleja, que sería la función g de z igual a la raíz cúbica de z en z cuadrado más 1. Entonces, el dominio, aquí, ¿cuándo se hace cero esto? Si vale menos, en cuando la x, cuando la que va a quedar, y al cuadrado, ¿cuánto vale? Menos 1. Y lo mismo sucede con menos i. Por lo tanto, el dominio sería para todos que pertenecen a lo complejo. ¿Ven? Tal que z es diferente de más o menos i. Pero ya esa parte no es de esta materia. Ya eso yo lo estoy dando como un plus ahí. ¿Estamos claros? En cálculo, para ustedes, el dominio va de menos que no hay un número real que me dé 0 el denominador. Si estuviéramos trabajando la variable compleja, bueno, diríamos, el dominio sería para todos en AC, o sea, para todos los números complejos, Z
diferente del imaginario puro, pero para ustedes va de menos infinito a infinito, o sea, se le puede dar todos los números reales. En la parte... Profe, dímelo. ¿en qué materia dan ese sancocho? No, esa variable compleja se da en maestría y los estudiantes que estudian la licenciatura en matemáticas. Ay, mi madre. Pero es fácil. Es el mismo cálculo 1, pero aprenderse las leyes de lo complejo. I al cuadrado es menos 1, I a la 3 menos I a la 4 vale 1, y así se va trabajando. Pero tiene una teoría bien interesante. Bien interesante. Miren, en la parte C ahí, usted tiene ahora dos radicales. Aquí hay que tener en cuenta que el denominador, que el radicando no puede ser 0. Porque si da menor que 0, es un número imaginario. Entonces traeríamos a lo que es variable compleja. Entonces, en este caso, el dominio, para usted buscar el dominio, usted tiene que resolver inecuaciones. Y ya usted es un ingeniero resolviendo inecuaciones. O sea, usted ahí x cuadrado menos 1. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? El dominio sería, el dominio va a ser cuando para 4 menos x tiene que ser mayor o igual que 0, que todos sabemos que esa ecuación, esa inecuación sería menos x mayor o igual que menos 4. Y cuando yo multiplico negativo ahí, si yo multiplico por menos 1 ahí, si yo multiplico por menos 1, ¿qué va a dar? Va a dar menor o igual que 4. Tenemos esa parte ahí resuelta. ¿Ven? Ahora vamos a resolver esta. En esta tiene que ser mayor que 0. Eso, ¿verdad? Que decimos x al cuadrado menos 1 mayor o igual que 0. Entonces ahí, esa parte habría que factorizar. Acuérdense que eso hay que resolver esa factorización sería x más 1. Eso es x más 1 por x menos 1 igual a 0. Entonces las raíces van a ser x igual a 1 y x igual a menos 1. Sí, entonces hay que crear los intervalos, que va de menos infinito a menos 1. De menos 1 al 1. Y de 1 a infinito. En este caso, como es mayor, eso se va a cumplir en estos dos intervalos. Por ejemplo, fíjense que usted va a ver que va a fallar en este. Si yo cojo el 0, ¿qué va a suceder? Que yo voy a tener que poner 0 al cuadrado menos 1. ¿Cuánto da eso? Eso da menos 1. Y dice la inecuación que debe ser que mayor o igual que 0. Falso. Falso. ¿Ustedes ven? Falso ahí, va a dar verdadero aquí. Verdadero y verdadero aquí. Por ejemplo, si yo cojo aquí del 1 en adelante, yo puedo coger el 2. Y si yo pongo 2 al cuadrado menos 1, ¿qué da? Da 4 menos 1, 3. Mayor que 0. Verdadero. Verdadero. Ok, entonces ahí, verdadero. Fíjense, va a dar verdadero aquí también. O sea que yo tengo ahora que buscar la región común. O sea, las soluciones van a dar. Las soluciones serían, a ver, esos dos intervalos. Este intervalo y este intervalo. Entonces yo tendría que buscar la región común a ambas. Déjame ver. Yo lo hago así. Aquí yo pongo menos 1 y aquí pongo el 1. El 1 ahí. ¿Ven? Esas van a la izquierda. Aquí sí, se incluye. Y aquí a la derecha.
Entonces, ven, aquí está menos infinito de este lado y aquí está infinito de este lado. La otra es lo menor que 4. Tengo el 1, 2, 3 y 4. La otra va así. Si aquí está el 4, todo lo menor que 4. ¿Se ven? Entonces, ¿cuáles son las regiones comunes? Bueno, hay una que va, incluye el 4. Hay una que va de 1 a 4. 1,4 unido con el otro intervalo que va de menos infinito cerrado aquí. Esa sería la solución de ese ejercicio. Dame ver. Práctica de funciones. Vamos a ver la solución. Es el 3C. El 3C. El 3C. Profe, Ajá. profesor, usted no puede cambiar esa práctica por mañana, pues yo estoy full de clase hoy, todavía me falta la mitad, y esa práctica hay que entregarla hoy. Vamos a reevaluar eso, ¿está bien? Miren, entonces, sin usar calculadora, haga el bosquejo de la gráfica. Para esa parte ahí, no, está incómodo eso ahí. Eso ustedes hagan esa parte ahí con GeoGebra, ¿ok? Esa parte de aquí. El número 5 lo van a hacer con GeoGebra. ¿Qué es eso? ¿Una aplicación? Ok, sí, ustedes copian la gráfica. Por ejemplo, si vamos a hacer, ¿cuál? Vamos a hacer esa. Por ejemplo, esa que ustedes me la van a hacer, esa, por ejemplo. Entramos aquí, a ver, GeoGebra, ¿dónde la tengo? GeoGebra, es aquí. Está ahí. Entonces ahí te va a decir, vamos en 2 dimensiones, geometría. Bueno, y es igual, paréntesis, creo que era x menos 3, cierro paréntesis, elevado al cuadrado. Ajá. X menos 2, cubo más 3. X menos 2, es al cubo. Más 3. Esa es la curva. Pero ustedes tienen que buscar en 2 dimensiones. Yo la tengo en 3 dimensiones ahí. Vista gráfica en 2 dimensiones. Ahí sí. Déjame ver. Bueno, ahí está en 2 dimensiones. Aquí. Y ahí ustedes copian eso. Ok. Entonces, miren, funcione a trozo. Esa es otra parte de la función a trozo. Otra parte ahí es el negro esto, las funciones a trozo. Funciones a trozo en inglés se dice is wise function. Eso sería en inglés. Piecewise function. Es una función es una función que tiene diferentes fórmulas. Y
diferentes dominios. Entonces, vamos a buscar un ejemplito. Aquí, cargo una variable. Wow. Simetría. Vamos. Ajá. Modelo lineal. Ajá. Míralo aquí, es una función atroz. Eso que está en una función atroz. Esa que está ahí en una función. Es un ejemplo. Ese que está ahí en una función atroz, ¿verdad? Tiene diferentes fórmulas. Por ejemplo, da x entre 0 y 1. Da 2 menos x entre 1 y 2. Y para 2, y da 0 cuando x es mayor que 2. Este es el dominio. Estos son dominios. Y estas son las fórmulas. Entonces, por ejemplo, si yo le digo, calcúlenme f de 0.4. Usted tiene que ver dónde cae el 0.4 aquí. ¿Dónde está el 0.4 aquí adentro? ¿Dónde cae? ¿En cuál de las desigualdades cae? El 0.4. En la primera, ¿no es la? Es ahí que cae el 0.4. Solamente da 0.4, simplemente. Si yo le pongo f de 3, ¿dónde cae el 3? ¿Está entre 0 y 1? No. ¿Está entre 1 y 2? No. Aquí es que está el 3. En la número 3. Por lo tanto, el resultado es 0. Si yo le pongo f de 5, ¿dónde está el 5 ahí? ¿De 0 a 1? No. ¿De 1 a 2? Tampoco. El 5 está aquí y vuelve y da 0. Si yo le pongo f de 2, miren, si yo le pongo f de 2 a ustedes ven que hay 2 aquí y 2 aquí, pero el 2 está incluido en la segunda, porque tiene el igual. ¿Están viendo ahí? Es igual que está ahí, no está aquí, aunque dice mayor que 2, por aquí dice menor que 2. El f de 2 se evalúa con esta fórmula, y sería 2 menos 2 igual a 0. Si le ponemos, vamos a hacer otra función, f de x igual a x al cubo más 5 para los x menor o igual que menos 3, 4x más 7 para menos 3 menor que x, menor o igual que 2, y 5 para los x mayores que 2. Entonces ahí, por ejemplo, f de 0, ¿dónde está el 0? Este es el ejemplo 1. Ejemplo 1, y ya quitamos el ejemplo 2.
¿Quién me dice dónde está el 0 ahí? Aquí. ¿El 0 dónde cae? O sea, esto viene siendo de... Este va de menos infinito El primero. a no. Este va de menos 3 al 2. Del menos 3 al 2. Y aquí del 2 en adelante. No, cerrado aquí. Y este va de 2 en adelante. De 2 hasta infinito. Fíjense que el 0 cae aquí en el medio. Por lo tanto, aquí es que yo voy a evaluar. Y digo 4 por 0 más 7. ¿Ustedes ven? Vamos a evaluar el f de 1. ¿Dónde cae el 1 ahí? ¿Dónde está el 1 aquí adentro? ¿Está aquí entre menos infinito y menos 3? ¿Entre menos 3 No, o entre 2 ahí infinitos? en el segundo, El pero segundo, En pero el segundo. Dijimos 4 por 1 más 7. Estamos hablando de 11. Vamos con el otro. F de 3. ¿Dónde está el 3? el último. En el último. Muy bien, en el último. Y en el último simplemente da 5. Miren, si yo le pongo, le voy a quitar este igual de aquí. Si yo le digo a ustedes, f de menos 3, el menos 3, mírenlo aquí, el menos 3 y mírenlo aquí, pero ninguno de los dos tiene igual. Si usted se fija, yo se lo quité ahora a propósito para que ustedes vean. Entonces, en ese caso, si no tiene el igual, si ninguno de esos tiene el igual, entonces te pone no definido. No definido. Ok. No definido. No definido. Déjame ver cuál más. F de menos 5. ¿Cuál te daría F de menos 5? ¿Dónde está el menos 5? Menos 5, ¿dónde está? Menos 5. ¿De 2 infinito? 5 menor que 3. Menos infinito. Exacto, aquí, ¿no es verdad? Entonces sería menos 5 al cubo. Menos 5 al cubo. Más 5. Por lo tanto, estamos hablando de negativo 125 más 5 igual a menos 120. Ok, ya ustedes saben más o menos cómo van a hacer esta parte. Esa parte de esto. Ustedes ven que evalúe f de menos 2. F de 1. Y para el asunto de la gráfica. Para el asunto de la gráfica ahí. Tienen que... wow, esa parte ahí de la gráfica. Bueno, miren aquí la gráfica. Ya la hicieron aquí. Ustedes la copian de aquí. En el 6. ¿Dónde está el 6 aquí? Mírenla ahí la gráfica. ¿La vieron ahí? Una parábola. Fíjense que dice hasta 0. Como está la aquí al cuadrado, eso da parábola. Y si está negativo, eso va, la parábola va hacia abajo. Y tiene una altura de 1. Mírenla ahí que está en 1. La parábola es así que iba. Hasta el 1 y baja. Lo que pasa es que la parte de la derecha no está definida. Porque si ustedes se fijan, aquí dice lo menor que 0. Ahora, mayor que 0, como la x elevado a la 1 es una línea recta. Mírenla ahí la línea recta. De ahí en adelante va la línea recta que tiene pendiente 2. O sea, tiene una elevación. Tiene una elevación de 2 y un desplazamiento de 1. Acuérdense de la ecuación de la recta. Y igual a 2x más 1. Y igual a 2x más 1. La pendiente vale 2. Y la ordenada al origen 0,1. Ok, entonces faltarían esto. Esto se llama composición de funciones. Miren. Composición de funciones. Composición.
de funciones. O sea, usted puede sumar dos funciones, f más g. Usted la puede restar, f menos g. Usted la puede multiplicar, f por g. Usted la puede dividir y obtener nuevas funciones. Entonces, la composición de funciones cuando usted tiene f o g, que es lo mismo que f de g de x. O sea, esta es otra manera de combinar funciones. Otra manera de combinar funciones. O sea, usted puede sumarla, restarla, multiplicarla y dividirla, pero también puede combinar funciones. Otra manera de combinar funciones es por la composición de funciones. También se le llama función compuesta a esta. Función compuesta. Función compuesta. Esta viene siendo la función compuesta. F o g de g de x. O sea, si yo tengo que f de x, por ejemplo, vale 3x cuadrado más 5x menos 2. Y yo tengo que g de x es igual a 2x más 1. ¿Ustedes ven? Y me piden, como están pidiendo aquí, déjame ver. Aquí están pidiendo f o g. Entonces, aquí yo pongo f o g. Bueno, eso es igual a f de g de x. Eso quiere decir que donde usted ve la f ahí, usted ve esa f ahí, miren ahí esa f, esa x, ahora la x cambió por quién, por g de x. O sea que aquí yo voy a decir que eso va a ser igual a 3 por g de x al cuadrado más 5 por g de x menos 2. Menos 2. Y nada, ya ahí lo que tenemos que sustituir. 3 por 2x más 1 al cuadrado más 5 por 2x más 1 menos 2. O sea que aquí me daría 3. Habría que desarrollar esto. La primera al cuadrado, 4x al cuadrado. Más 2 veces la primera por la segunda, eso sería 4x. Más la segunda al cuadrado, 1. Cierro corchete. Más 5 por 2 son 10x. Y 5 por 1 son 5. Menos 2. Multiplicamos aquí 12x cuadrado más 12x más 3 más 10x. 5 menos 2, 3. Entonces ahora esa parte ahí sería 12x cuadrado más 22x y 6. Así. Si yo voy a hacer, supóngase que me piden G o G o G. Vamos a ver. Mírenla ahí. G o G o G. Vamos aquí.
Miren, para hacer esa, nosotros vamos a tomar primero G o G. Eso es G de X. Calculamos eso que está ahí, ¿no es la? Déjame ver, si es así. Entonces ahí ahora, ¿quién es la G? La G, yo tengo que G de X es igual a 2X más 1. Por lo tanto, esa X se va a cambiar por esa. O sea que aquí viene G de X aquí adentro, igual a 2 por G de X más 1. Por lo tanto, eso da 2 por... ¿Quién es G de X? 2X más 1. 2X más 1 más 1. Y eso da 2 por 2, 4X. 2 por 1 son 2, más este 1. Eso es igual a 4X más 3. Ok, ya yo tengo a G de X. Pero me falta calcular el otro. Entonces ahora tengo que calcular G o G o G. O sea, esta parte de aquí. Esa parte de ahí es esta. O sea que me quedaría G o de G de X. Wow. Eso quiere decir que donde que yo tenga la G, voy a cambiar por G de X. O sea que mi G, esa parte de ahí adentro, viene siendo la X ahora. O sea, sería 2 paréntesis G de X G de X más 1. O sea que este que está aquí viene aquí adentro. O sea que sería 2 por 4X más 3 más 1. Entonces tenemos aquí 8. Y aquí va a dar 2 por 3, 6 más 1, 7 más. Así que quedaría. Déjame ver aquí una cosa. Ah, pero mire, no. Es casi parecido, ¿oyeron? Miren. El G de X es parecido. El de nosotros era, el que nosotros hicimos era 2X más 1. ¿Ustedes ven? El de ustedes, el que ustedes tienen para hacer es 2X menos 3. Por el mismo proceso. El mismo proceso. Si van a hacer esa que está ahí. Esa sería G de F de F. O sea que ahí te va a tener donde está la G, esta es la G de X, miren la G de X. G de X es igual a 2X menos 3. Pero ahora la X, esa X que usted está viendo ahí, se cambió por F de X. Entonces G de F de X va a ser igual al 2, ese 2 que usted está viendo ahí. La X ahora, esa X cambió por F de X. Menos 3. Entonces, ¿qué hacemos? Esa F de X, mírenla ahí. Entonces sería 2 paréntesis X cuadrado más 2X menos 1 menos 3. Entonces, resolviendo esto aquí sería 2X cuadrado, 4X, y aquí menos 2.
menos 2, menos 3. Por lo tanto, está dando 2x cuadrado más 4x menos 5. Vamos a ver la respuesta. Vamos a ver, vamos a ver. Ay, que, no, está bien, está bien, está bien. Bien, bien, bien. Miren ahí, 2x cuadrado más 4x menos 5. Hay que